Don Julián pensó que el silencio era el único lenguaje que habitaba en las lujosas paredes de su mansión en Lomas de Chapultepec. Pero ese día, al cruzar el umbral 2 horas antes de lo previsto, un sonido inesperado fracturó su soledad. Lo que sus ojos presenciaron al abrir la puerta del cuarto de sus hijos no solo desafiaba sus órdenes más estrictas, sino que amenazaba con derrumbar el frío castillo de cristal que había construido tras la muerte de su esposa. Allí, entre el humo sagrado del copal y susurros de una lengua antigua, la mujer que él consideraba una simple empleada invisible estaba haciendo algo prohibido que lo dejó sin aliento. Elena María, con su humilde delantal gris y su trenza impecable, sostenía las manos de los pequeños mientras un aroma a lavanda y manzanilla envolvía el aire, transformando aquel mausoleo de tristeza en un refugio de esperanza. El millonario se quedó paralizado en el pasillo, sintiendo cómo el aire se escapaba de sus pulmones al ver a sus hijos, aquellos que no habían emitido un solo sonido en meses, reaccionar ante la presencia de la mujer. Era una escena que ningún manual de disciplina podría explicar, un momento de conexión humana tan puro que parecía un milagro en medio de tanta opulencia y dolor. Antes de continuar con esta emocionante historia que nos recuerda el valor de nuestras raíces y el poder del corazón, díganos en los comentarios desde qué parte de nuestro hermoso México o del mundo nos está escuchando en este momento. Nos encanta saber que nuestra gran comunidad está unida por estas lecciones de vida que siempre logran tocarnos el alma. Quédese con nosotros hasta el final, porque lo que don Julián descubrió aquel mediodía no solo cambió el destino de su familia para siempre, sino que le enseñó que la verdadera riqueza nunca estuvo guardada en su caja fuerte. El aire en la exclusiva zona de las Lomas de Chapultepec suele ser fresco, pero dentro de aquella mansión de techos altos y mármol frío, la temperatura parecía descender varios grados debido al luto que no terminaba de irse. Don Julián, un hombre de negocios que alguna vez fue alegre, ahora caminaba por los pasillos como una sombra de sí mismo, rodeado de obras de arte contemporáneo que no lograban llenar el vacío que dejó su amada esposa. En los rincones de esa casa, el silencio se había vuelto una presencia casi física, solo interrumpido por el eco de los zapatos italianos de Julián o los comentarios sarcásticos de su socio, el señor Benjamin Crawford. En medio de esta frialdad, Elena María Santos se movía con la discreción de quien no quiere molestar al destino, aunque sus manos, curtidas por el trabajo digno, guardaban la calidez de su natal Veracruz. Sus facciones eran dulces, y aunque llevaba un sencillo delantal gris que la hacía parecer parte del mobiliario para los ojos arrogantes, su mirada cargaba una sabiduría ancestral que el dinero no podía comprar. Elena recordaba el aroma de las especias de su tierra y el sonido del mar, algo que contrastaba profundamente con los cristales blindados y el aislamiento tecnológico en el que don Julián intentaba esconder su inmenso dolor. Mr. Crawford, con su traje impecable y su pragmatismo americano, no perdía oportunidad para recordarle a Elena su lugar en la jerarquía de aquella casa, tratándola con un desdén que rayaba en la crueldad. Él insistía en que los jovencitos, quienes habían dejado de hablar desde la tragedia, necesitaban una disciplina militar y medicamentos importados, despreciando cualquier gesto de ternura que Elena intentara tener con ellos durante sus horas de limpieza. El hombre decía con un tono burlón que una mujer de pueblo no tenía nada que aportar a la educación de los herederos de una fortuna tan vasta, más que mantener los pisos brillantes. Aquella mañana, antes del incidente, Crawford se cruzó con Elena en el gran comedor y, al notar que ella llevaba un pequeño ramo de lavanda para refrescar el ambiente, soltó una carcajada cargada de veneno. Le preguntó si acaso pensaba que con hierbitas de mercado iba a solucionar los problemas de los muchachos, mientras le ordenaba que se limitara a sacudir el polvo y a desaparecer de la vista de los señores de la casa.
Elena, manteniendo su dignidad intacta y bajando la mirada para no alimentar el conflicto, solo respondió con un suave «Sí, señor», aunque en su interior sabía que el alma de los jovencitos se marchitaba. La injusticia se sentía en el aire cada vez que Crawford se refería a los jovencitos como proyectos fallidos, en lugar de seres con el corazón roto por la pérdida de su madre. El millonario, influenciado por la frialdad de su socio, permitía que esa atmósfera opresiva dominara su hogar, creyendo que el silencio era la mejor forma de protegerse del sufrimiento. Nadie en esa casa imaginaba que bajo el humilde delantal de la empleada se escondía una mujer que conocía el lenguaje secreto de la sanación, un conocimiento que estaba a punto de chocar con la arrogancia de quienes se creían dueños de la verdad absoluta. Para Helena Maria, o tempo se deteve enquanto sustentava o olhar ferido de Dom Julián na entrada do quarto. Não se tratava apenas de uma advertência por entrar em uma zona proibida. Perder esse emprego significava o fim da única fonte de renda que mantinha sua família lá em seu povoado em Veracruz, onde as dívidas pesavam como uma laje de pedra. Ser expulsa daquela mansão nas lomas por desobediência a deixaria na rua, sem uma carta de recomendação e com a alma despedaçada por abandonar esses pequenos que apenas começavam a confiar nela. Ela sabia perfeitamente que, se fosse embora, ninguém mais naquela casa de tetos altos pararia para escutar as batidas silenciosas de crianças que estavam se apagando lentamente. A urgência do momento era asfixiante, pois nessa mesma tarde o Sr. Crawford tinha planejado pressionar Julian para assinar os documentos de transferência dos jovens para um internato militar nos Estados Unidos. O sócio americano insistia com frieza que a disciplina de ferro e o isolamento eram a única cura para o mutismo dos gêmeos, longe do que ele chamava depreciativamente de fraqueza sentimental mexicana. Se Helena não conseguisse sustentar o olhar de seu patrão e defender o que estava fazendo, os filhos seriam arrancados de seu ambiente, perdendo para sempre a possibilidade de voltar a pronunciar uma palavra. A honra da família e o futuro dos pequenos estavam em jogo sobre o piso de mármore. Dom Julián sentia que o chão desaparecia sob seus pés, dividido entre a lealdade ao seu sócio de negócios e o instinto que lhe dizia que algo extraordinário estava ocorrendo diante dele. Cada segundo que passava sem que ele tomasse uma decisão aumentava o risco de perder tudo, sua dignidade como pai, a paz de seus filhos e a última conexão que lhe restava com a memória de sua falecida esposa. A aposta era altíssima, pois não se jogava apenas o dinheiro de um contrato ou o prestígio de sua empresa, mas a vida emocional de dois seres inocentes que dependiam de sua coragem para romper o silêncio. E você? O que teria feito no lugar dele? Conte-me nos comentários. Queremos saber sua opinião. El silencio que antes reinaba en la habitación fue roto violentamente por los gritos de Mr. Crawford, quien entró tras don Julián con el rostro desencajado por la furia. Entonces el socio americano exclamó que aquello era una falta de respeto inaceptable, una especie de ritual de brujería que ponía en riesgo la salud mental de los herederos. Con movimientos bruscos comenzó a señalar los cuencos con hierbas y las máscaras que los jovencitos estaban pintando con tanto esmero, exigiendo que Helena María fuera escoltada de inmediato fuera de las lomas de Chapultepec. Su voz resonaba en las paredes intentando romper el frágil puente de paz que la mujer de Veracruz había construido con tanta paciencia y amor. Helena María, lejos de amedrentarse por los insultos del extranjero, permaneció sentada en el suelo, manteniendo una calma que parecía emanar de las raíces mismas de la tierra mexicana. Ella respondió con voz suave pero firme, que el alma no se cura con encierros ni con idiomas que los muchachos no comprenden, sino con el recuerdo de quiénes son y de dónde vienen. Mientras hablaba, sus manos continuaron guiando el pincel de uno de los jovencitos, quien, por primera vez en meses, no se alejó ante el ruido,
sino que buscó refugio en la cercanía de la empleada. La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo, mientras el millonario observaba la escena sin saber a quién creerle. Entonces Mr. Crawford se acercó con la intención de arrebatarle las pinturas a la jovencita, alegando que esa suciedad no tenía lugar en una casa de ese prestigio. Sin embargo, antes de que pudiera tocar el material, don Julián levantó la mano para detenerlo, cautivado por una chispa que vio en los ojos de sus hijos, algo que no veía desde la última vez que su esposa estuvo viva. Pero nadie podría imaginar que, por detrás de aquel mirar cansado de Elena, había una verdad oculta que estaba a punto de cambiar el destino de todos los presentes. ¿Y usted qué habría hecho en su lugar ante tal injusticia? Cuéntemelo en los comentarios. Nos interesa mucho leer su opinión. La escalada de tensión continuó cuando Crawford amenazó con llamar a la policía, acusando a Elena de estar manipulando a los muchachos con sustancias extrañas. El ambiente se volvió pesado, como el cielo antes de una tormenta en el puerto de Veracruz, mientras la empleada comenzaba a entonar una melodía muy antigua, un son que parecía calmar los latidos acelerados de los jovencitos. Cada segundo que pasaba, la seguridad de la mujer se hacía más evidente, demostrando un manejo de la situación que no correspondía al de una simple trabajadora de limpieza, despertando una curiosidad profunda en el corazón de su patrón. El millonario se dio cuenta de que los jovencitos no estaban asustados por la presencia de Elena, sino que parecían florecer bajo su cuidado, ignorando por completo la rabia del socio americano. Crawford, al verse ignorado, redobló sus ataques, gritando que el dinero invertido en los mejores especialistas de Nueva York se estaba tirando a la basura por culpa de una ignorante. Pero Elena María no bajó la cabeza. Al contrario, se puso de pie con una elegancia natural y miró directamente a los ojos de don Julián, preparándose para revelar el secreto que había guardado bajo su delantal durante tantos meses de servicio silencioso. La expectativa en la habitación era máxima, con los jovencitos aferrados a las manos de Elena como si ella fuera su única tabla de salvación en medio del mar. Don Julián sentía que el velo de su propia ceguera empezaba a caer, viendo cómo la humildad de su empleada lograba lo que miles de dólares no habían podido conseguir en clínicas extranjeras. La confrontación final estaba cerca, y la atmósfera cargada de olor a incienso de copal parecía proteger ese pequeño espacio de la frialdad del mundo exterior, preparando el terreno para una verdad que dejaría a todos sin palabras y transformaría para siempre la mansión. Justo cuando el señor Crawford sacaba su teléfono para marcar a las autoridades, el silencio que había sepultado la mansión durante años se rompió con la melodía más dulce que don Julián había escuchado en su vida. Uno de los jovencitos, apretando con fuerza la mano de Elena María, levantó la vista y con una voz clara y serena dijo que, por favor, no dejara que se la llevaran, pues ella les había devuelto la voz que el dolor les arrebató. El millonario sintió que un rayo atravesaba su pecho, cayendo de rodillas ante sus hijos, mientras las lágrimas que había contenido desde el funeral de su esposa comenzaban a correr sin freno por sus mejillas ante la mirada estupefacta de su socio. Con una dignidad que opacaba cualquier riqueza material, Elena María metió la mano en el bolsillo de su humilde delantal gris y extrajo un documento doblado que llevaba siempre cerca de su corazón. Entonces ella lo extendió hacia don Julián, revelando que no era una simple empleada de limpieza, sino una destacada especialista en musicoterapia y enfermería pediátrica, egresada con honores de una de las instituciones más prestigiosas de México. El diploma, junto a una carta de agradecimiento de la antigua escuela de los jovencitos, certificaba que Elena había estado aplicando sus conocimientos de forma voluntaria y silenciosa, logrando lo que ningún tratamiento costoso de Nueva York pudo alcanzar en meses de frío aislamiento.
La reacción de choque en el rostro de Mr. Crawford fue inmediata, pasando de la soberbia a una incredulidad absoluta mientras intentaba balbucear excusas en su idioma natal. Don Julián, con el documento en sus manos temblorosas, comprendió en ese instante que había tenido un ángel de la salud viviendo bajo su propio techo, tratándola como si fuera invisible mientras ella rescataba a su familia del abismo emocional. La prueba era irrefutable y contundente. La ciencia y la tradición se habían unido en las manos de esa mujer veracruzana para devolverle la vida a su hogar, dejando al pragmatismo de su socio totalmente desarmado ante la verdad del corazón. Lo que viene a continuación te va a sorprender profundamente, pues la justicia está a punto de manifestarse en esta casa de las lomas de una manera que nadie esperaba. Si esta historia ya te ha tocado las fibras más sensibles y te ha recordado el inmenso valor de nuestra gente y sus raíces, por favor deja tu me gusta y suscríbete al canal ahora mismo para que no te pierdas ninguna de nuestras historias. Quédate con nosotros un minuto más, porque el destino del arrogante socio y el renacer de esta familia mexicana te dejarán una enseñanza de vida que jamás olvidarás, demostrando que el amor cura más que cualquier medicina. Don Julián se puso de pie con una autoridad que no había mostrado en años, sintiendo cómo la sangre de sus ancestros servía de orgullo y protección hacia los suyos. Entonces él miró fijamente a Mr. Crawford, quien aún intentaba balbucear excusas sobre la eficiencia y el control, y con una voz que no tembló ni un segundo, le ordenó que guardara sus papeles y saliera de su casa y de su vida para siempre. El millonario le dijo con firmeza que sus títulos extranjeros y su arrogancia técnica no valían absolutamente nada, comparados con el milagro que Elena María había logrado usando solo el corazón y los aromas de su propia tierra veracruzana. El ambiente en la habitación cambió drásticamente cuando Julián tomó el maletín de cuero del socio americano y se lo entregó al mayordomo, quien observaba la escena con una sonrisa de satisfacción contenida desde la puerta. Entonces el padre de familia exclamó que en ese hogar mexicano ya no había espacio para la frialdad que despreciaba sus raíces y que prefería 1000 veces la sabiduría de una mujer humilde que el pragmatismo vacío de quien no sabe lo que es el amor por un hijo. Mr. Crawford, con el rostro encendido por la vergüenza y la humillación pública ante todo el personal de la casa, no tuvo más remedio que retirarse por el largo pasillo, sintiendo cómo su poder se desmoronaba bajo el peso de una verdad irrefutable. Los jovencitos, al ver que el hombre que tanto los atemorizaba con sus órdenes militares se marchaba derrotado, soltaron una pequeña risa que resonó como música celestial en los vitrales de la mansión. Entonces don Julián se volvió hacia Elena María y, con una humildad que conmovió a todos los presentes, se arrodilló sobre el mismo suelo donde ella había estado trabajando, pidiéndole que por favor no los abandonara ahora que les había devuelto la vida. La justicia se había restablecido en el corazón de las lomas de Chapultepec, y mientras la silueta del villano desaparecía tras los grandes portones, el millonario abrazó a sus hijos y a la mujer que los salvó, sellando un pacto de lealtad que el dinero jamás podría romper. Esta escena fue rápida y contundente, pues Julián abrió las ventanas de par en par, dejando que el sol de la Ciudad de México inundara cada rincón que antes estaba en sombras, mientras declaraba que a partir de ese momento Elena María sería tratada con el respeto y la dignidad que su inmenso talento merecía. Entonces él le aseguró que ella no volvería a tocar un trapo de limpieza a menos que ella misma lo quisiera, pues su lugar estaba al lado de sus hijos como su guía y maestra. El clímax alcanzó su punto máximo cuando el padre, con los ojos empañados por la gratitud, reconoció ante el mundo que la verdadera grandeza se esconde muchas veces en la sencillez de quienes más despreciamos. Pocos meses después,
la mansión en las lomas de Chapultepec dejó de ser un frío monumento al dinero para convertirse en un hogar vibrante, donde el aroma a tamales de elote y café de olla reemplazó la esterilidad del mármol. Elena María, ya no con su delantal gris, sino con hermosos huipiles bordados de su tierra, caminaba por los jardines supervisando no la limpieza, sino el crecimiento de un huerto de hierbas medicinales que ella misma diseñó para la paz de la familia. Los jovencitos, que ahora corrían y reían con una vitalidad recuperada, la llamaban con cariño y respeto, viéndola como la guía espiritual que el destino les envió para sacarlos de la oscuridad del silencio absoluto que casi los consume. Don Julián cumplió su palabra y transformó una de las alas más grandes de la casa en un centro de musicoterapia dirigido por Elena, donde otros pequeños de la ciudad con traumas similares podían recibir sanación de forma gratuita. La sociedad mexicana, que antes ignoraba a personas como Elena en las calles, ahora acudía a la mansión para aprender de su sabiduría, reconociendo que la verdadera nobleza no se hereda con apellidos, sino que se demuestra con la capacidad de servir al prójimo. El millonario redescubrió su propia identidad, dejando de lado los trajes rígidos y la frialdad de los negocios para volver a disfrutar de la música de marimba y las tradiciones que alguna vez amó antes de perderse en la ambición. La transformación fue tan profunda que hasta los empleados más antiguos sintieron un cambio en el aire, trabajando ahora con una sonrisa y una dignidad que antes les era negada por la sombra de Mr. Crawford. Elena María enviaba ahora una parte generosa de su sueldo a su pueblo en Veracruz, pero ya no para pagar deudas asfixiantes, sino para construir una escuela de artes donde los jóvenes de su comunidad pudieran aprender a expresar sus sentimientos a través de la música. Ella se convirtió en el símbolo vivo de que el conocimiento ancestral y la preparación académica, cuando se mezclan con la compasión, tienen el poder de derribar cualquier muro de prejuicio social o arrogancia en nuestro país. En aquel día luminoso, todos los que fueron testigos del milagro aprendieron que la verdadera riqueza de una nación no está en sus cuentas bancarias ni en sus rascacielos, sino en la sensibilidad de entender lo que el corazón de un semejante realmente necesita para sanar. Esta historia nos enseña que nunca debemos subestimar a nadie por su función social o su apariencia humilde, pues a menudo la sabiduría más pura se esconde en la sencillez de un gesto sincero o en el aroma de una rama de lavanda. Al final, la justicia no fue solo expulsar al soberbio, sino reconocer que el amor y la conexión con nuestras raíces son las medicinas más poderosas que existen para cualquier alma herida. ¿Y usted qué gran enseñanza de vida le deja esta historia de fe y superación que hemos compartido hoy? Escríbalo ahora mismo en los comentarios, pues queremos leer su reflexión y saber cómo estas palabras han tocado su corazón y su visión sobre la humildad. Si esta historia le conmovió y cree firmemente que el amor cura mucho más que cualquier remedio material o tecnológico, por favor, compártala con un amigo, con un padre o con una madre que necesite escuchar este mensaje de esperanza y justicia. Gracias por acompañarnos en esta jornada emocional y no olvide que el valor de una persona siempre estará en lo que da desde el alma.